Abogados, ¿cuándo un giro en la sala hizo que el hijo dorado pareciera el verdadero villano? Historia 1. Estaba asistiendo en una disputa testamentaria donde dos hermanos peleaban por la herencia de su difunto padre. El fallecido había dejado todo a su hija, la niña dorada. Perfecta, abogada de universidad de élite, reputación intachable en la comunidad. El hermano, más bien la oveja negra, impugnaba el testamento, alegando influencia indebida. Todo el ambiente del tribunal estaba en su contra. Todos asumían que estaba amargado o que solo buscaba dinero que no merecía. Pero cuando el abogado del hermano presentó registros telefónicos y testimonios de cuidadores, todo cambió. Resultó que la hija había aislado al padre durante su último año de vida, despidió al personal de toda la vida y bloqueó el contacto con la familia. Lo más incriminatorio fue una serie de mensajes de voz que le dejó al padre. Ella no sabía que él tenía copia automática en la nube. Le gritaba, lo llamaba, una carga senil, y le decía que más le valía tomar la decisión correcta con el testamento. La sala entera cambió. La hija dorada se puso blanca como un papel. El juez lo calificó como coerción clara. Testamento revocado. Herencia dividida en partes iguales. Jamás olvidaré lo rápido que un pedestal se convirtió en un abismo. Historia 2. Representé a un profesor de secundaria falsamente acusado de conducta indebida por una estudiante que era básicamente la estrella de la escuela. Primera del curso, capitana de porristas, favorita de los profesores, todo el paquete. Su historia era elaborada, dramática y cargada de emoción. Durante semanas, los medios destruyeron la reputación de mi cliente. Pero durante el proceso de descubrimiento, obtuvimos acceso a mensajes eliminados de un grupo de chat. Resultó que la niña dorada y sus amigas llevaban a cabo una broma que se les fue de las manos, querían ver hasta qué punto podían llevar una falsa acusación antes de que fuera creída. Se reían de arruinarle la vida a alguien por diversión. Dejó de ser divertido cuando la fiscalía retiró todos los cargos a mitad del juicio, y la estudiante de repente enfrentaba consecuencias penales. Sus padres lloraban. El profesor lloraba. El jurado estaba atónito. La chica solo mostraba una sonrisa soberbia, pero nadie la volvió a ver como una niña dorada. Historia 3. Durante un caso de fraude financiero, yo estaba procesando a un ejecutivo acusado de malversación. Su hermano menor, el director financiero, era el testigo estrella de la fiscalía. Sin antecedentes, simpático, visto como el buen hijo en comparación con su hermano ostentoso e imprudente. Todos creían que teníamos al culpable. Pero una joven pasante de nuestro equipo, recién salida de la Facultad de Derecho, notó discrepancias en los registros de transacciones. En resumen, eso llevó a una auditoría profunda que reveló que el niño dorado, el CFO, había estado usando las credenciales de su hermano para desviar dinero y ocultarlo en cuentas ficticias. Lo había incriminado para desviar sospechas y mantener el control de la empresa. En el tribunal logramos voltearlo. El jurado jadeó cuando se presentó la evidencia. Sus padres, en la última fila, estaban visiblemente destrozados. El hermano mayor fue absuelto, y el buen hijo salió esposado. Fue el mayor giro de guión de mi carrera. Historia 4. Yo trabajaba como secretario en una audiencia de custodia familiar. Mamá y papá eran bastante civilizados, pero su hija de 17 años, considerada madura y responsable, testificó que quería vivir con su padre. Dijo que su madre era inestable emocionalmente y negligente. Todos simpatizaban. El juez estaba inclinado a otorgar la custodia total al padre, hasta que la abogada de la madre presentó evidencia de redes sociales. Resultó que la hija estaba saliendo con un hombre mucho mayor, compañero de trabajo de su padre. La madre lo había descubierto e intentó intervenir, de ahí el conflicto. La hija inventó una historia para escapar de la supervisión materna. El padre lo sabía y lo permitía. El juez revirtió la recomendación de custodia de inmediato. La máscara de la hija cayó en tiempo real. Las lágrimas se convirtieron en gritos. El padre fue reportado a los servicios sociales. Esa adolescente modelo dio vuelta al tribunal en menos de 10 minutos. Historia 5. Esto pasó en un tribunal penal. Un joven estaba siendo juzgado por allanamiento con intención de agredir. Él alegaba que pensaba que su hermana estaba en peligro. La hermana, estudiante ejemplar con imagen impecable, dijo que estaba bien y que le había pedido que no fuera. Su novio, con quien vivía, presentó cargos. Todo se veía mal para mi cliente. Admitió haber derribado la puerta, pero algo en su lenguaje corporal me decía que ocultaba algo. Presioné y finalmente confesó.
fuera de registro, que el novio llevaba meses maltratando a su hermana, pero que ella se negaba a denunciarlo. Citamos los registros de urgencias. Varias lesiones que ella había atribuido a accidentes coincidían con patrones conocidos de abuso. También descubrimos una grabación secreta que el hermano había hecho. Captaba al novio amenazándola de muerte si hablaba. Cuando pusimos la cinta en el tribunal, ella se derrumbó. Los cargos contra mi cliente fueron retirados. El novio fue arrestado en el pasillo. Todos habían tratado a mi cliente como a un matón fuera de control. Pero el verdadero monstruo era el silencio de la niña dorada. Historia 6. Fue un caso de herencia entre 3 hermanos. La hija del medio, una enfermera, impugnaba una enmienda sospechosa al testamento de su madre, que dejaba todo a la hija menor. La menor, la niña dorada, título de universidad prestigiosa, coro de iglesia, sonrisas en cada declaración. Lloró en el juicio hablando de lo cercana que era a su madre, de cómo la cuidó en los últimos meses, de cómo sus hermanos la habían abandonado. El juez parecía convencido, hasta que la hermana enfermera presentó una grabación del monitor de bebé que había instalado para controlar a su madre por motivos médicos. La grabación mostraba a la niña dorada burlándose de la demencia de su madre, ensayando frases para manipularla y hacerle firmar la enmienda. En un fragmento se le oía decir: «No lo vas a recordar de todas formas, así que firma, y yo me quedo con la casa». La sala entera se congeló. Nadie podía mirarla a los ojos. El testamento fue invalidado. Se presentaron cargos y ese halo se rompió en 1000 pedazos. Historia 7. Yo era un asociado junior en una demanda civil de alto perfil por un accidente automovilístico de lujo. Un adolescente había muerto, y la adinerada familia de su mejor amigo, el conductor, enfrentaba una demanda por homicidio culposo. El conductor era el clásico niño dorado, expediente académico impecable, estrella deportiva, encantador con todos. Dijo que fue un accidente trágico. Alegó que los frenos fallaron y que intentó salvar a su amigo. Era desgarrador. Los medios lo trataban como a un héroe roto. Pero nuestra investigación descubrió los datos de la caja negra del auto. Los frenos no habían fallado. Él había desactivado manualmente el control de tracción, a propósito, minutos antes del choque. ¿Por qué? Mensajes de texto recuperados de su teléfono revelaron un reto. Veamos qué tan rápido va de verdad. Ella era el coche. Se rió del accidente en mensajes privados, diciendo que su amigo entró en pánico demasiado pronto. Cuando presentamos eso, la sala se volvió hielo. La familia del fallecido se quebró. El chico que había sido tratado como realeza quedó expuesto como lo que realmente era: un narcisista imprudente. Historia 8. Una vez trabajé en la defensa de un caso de incendio en un pequeño pueblo. Un bar local se había incendiado, y mi cliente, un camarero con antecedentes menores, fue acusado. Pero la hija del dueño, una estudiante universitaria de aspecto angelical, testificó en su contra. Dijo que él había amenazado a su padre y odiaba el éxito del bar. Su testimonio era impecable, serena, convincente. Hasta que obtuvimos el informe final del inspector de incendios. Resultó que el fuego comenzó en su habitación, justo encima del bar. Citamos sus registros telefónicos y luego su cuenta en la nube. Enterrado en lo más profundo había un video eliminado. Había intentado hacer un TikTok con fuego usando velas y aerosol de alcohol. Un efecto visual genial, según el pie de foto. Entró en pánico cuando salió mal. Mintió para cubrirse. Dejó que un hombre inocente se pudriera en la cárcel durante 2 semanas. Su padre se desmayó en la corte cuando todo salió a la luz. Fue acusada de perjurio, pero el pueblo nunca volvió a mirarla igual. Historia 9. Esta me marcó durante años. El hijo de una pareja adinerada, 18 años, encantador, con un historial de voluntariado larguísimo, fue acusado de agredir a una compañera de clase. Sus padres contrataron una agencia de relaciones públicas antes que un abogado. El juicio se volvió un circo mediático. Su acusadora fue retratada como inestable, hambrienta de atención. El niño dorado nunca dejó de sonreír en el tribunal. Pero una noche, un enlace anónimo de Dropbox llegó a mi correo. Era de un compañero de clase. Adentro había decenas de capturas de pantalla de un servidor privado de Discord, mensajes donde el niño dorado se burlaba del asalto. Presumía que ningún jurado le creería a una chica como ella sobre un tipo como yo, e incitaba a sus amigos a aprobarlo con sus chicas también. Era repugnante. El estado de ánimo del jurado cambió de inmediato. A nadie le importaban ya sus horas de caridad. Veredicto: culpable. Rápido y unánime. Su madre lloró en la corte, pero nadie le ofreció un pañuelo. Historia 10.
En un caso de acoso corporativo, el acusado era un vicepresidente, ruidoso, arrogante, con un historial de quejas. Pero el giro inesperado vino cuando la directora de recursos humanos de la empresa, una mujer con expediente impecable y el respeto de los empleados, testificó. Afirmó que había hecho todo lo posible para detener al vicepresidente y que la alta dirección la ignoró. Incluso rompió en llanto en el estrado. Pero nuestro equipo examinó los registros de correos internos. Lo que encontramos nos dejó boquiabiertos. Ella había encubierto decenas de quejas, alterado fechas, advertido al vicepresidente cuando las mujeres hablaban, e incluso intimidado a algunas para que guardaran silencio. En un correo escribió: "No podemos permitirnos un escándalo. Dile que investigamos. Eso basta". Pasó de ser la jefa dorada y protectora a la facilitadora principal. No solo fue cómplice, fue el eje. Su colapso en el estrado resultó que lloraba por ella misma. La empresa llegó a un acuerdo. Fue despedida. Su perfil de LinkedIn quedó en blanco en cuestión de una hora. Historia once. Este fue un caso de mala praxis médica. Un paciente murió durante un procedimiento rutinario, y el cirujano estrella del hospital, el doctor L, de unos 30 y tantos, favorito de los medios, credenciales de Harvard, fue nombrado en la demanda. Todos en la sala lo trataban como a un santo con bata. Cartas de antiguos pacientes. Aplausos desde la galería. Nosotros representábamos al esposo doliente, y parecía que los acusados éramos nosotros. Pero todo empezó a resquebrajarse cuando citamos los registros de entrada a quirófano y los datos de su tarjeta de identificación médica. Resultó que el doctor L había salido a mitad de la cirugía y dejó que un residente terminara sin autorización. ¿Por qué? Tenía una entrevista para un programa piloto de televisión, una especie de reality médico. Encontramos imágenes de seguridad de él saliendo en uniforme, subiendo a un coche que lo esperaba. Cuando lo mostramos en la corte, el hombre que sonreía 2 horas antes parecía un fantasma. El jurado cambió. Nadie volvió a aplaudir. Perdió su licencia, su contrato televisivo y, lo más importante, su armadura. Historia 12. Fue un caso de divorcio. El esposo era un tipo callado, muy normal. Su esposa, en cambio, era adorada. Dirigía la asociación de padres, organizaba almuerzos benéficos, daba clases en la escuela dominical. Lo retrató como emocionalmente distante, quizá abusivo. Todos se pusieron de su lado, hasta que él entregó un viejo iPad polvoriento. No tenía intención de revisarlo, pero estaba vinculado a sus antiguos mensajes. Lo que encontró fueron años de conversaciones con su amante, textos explícitos, fraude financiero, e incluso mensajes burlándose de los problemas de sus propios hijos. "No puedo esperar a no tener que fingir que soy una supermamá". A su hijo menor lo llamó peso muerto. El juez revisó los mensajes personalmente. El tono en la sala cambió por completo. Su abogada parecía atónita. La custodia cambió 180 grados. El hombre al que todos ignoraban salió con sus hijos. Ella salió entre susurros. Historia 13. Esta fue una locura. Un líder juvenil de la iglesia estaba siendo juzgado por agresión, y el testigo estrella era el hijo del pastor. Pulcro, rumbo a la universidad, el niño dorado de la comunidad. Contó una historia escalofriante de abuso, con lágrimas y todo. Tenía toda la simpatía del pueblo. Todo parecía perdido para mi cliente. Pero entonces, un investigador privado que contratamos encontró un canal anónimo en YouTube. Publicaba historias reales de corrupción en iglesias. En un video, alguien que sonaba exactamente como el hijo del pastor describía cómo tendió una trampa a un monstruo para quedarse con el trabajo de su padre y llamar su atención. Rastreamos la IP. Era suya. Coincidencia exacta de voz. Se había inventado todo, con detalles elaborados, e incluso falsificó conversaciones usando apps de suplantación. El caso se vino abajo, y el padre del chico renunció avergonzado. No por el acusado, sino por haber criado a un hijo que intentó destruir una vida por celos. La sala se quedó sin aliento cuando todo salió a la luz. Su madre sollozaba, pero nadie fue a consolarla. Historia 14. Fue un caso de difamación entre 2 influencers. Una demandaba a la otra por hacer falsas acusaciones de abuso en redes sociales. La acusada, una gurú del bienestar, alegre y angelical, con millones de seguidores y una imagen impecable, afirmó que su ex usó la terapia como arma. La hizo parecer inestable y arruinó su vida emocional. Llevó testigos de carácter, y miles de fans la apoyaban en el tribunal. Pero el equipo legal del demandante encontró grabaciones de voz. No una, 16. En ellas, lo insultaba.
Se burlaba de su salud mental y lo amenazaba con fingir una crisis si la dejaba. En una decía literalmente: si te vas, juro que lloraré en cámara y todos me creerán a mí antes que a ti. Las reprodujeron en el juicio, una tras otra. La atmósfera cambió. De animadora a manipuladora. Sus lágrimas se secaron. Sus seguidores abandonaron su sección de comentarios en masa. La demanda prosperó. Sus patrocinadores la abandonaron en menos de una semana. Ningún filtro de maquillaje pudo salvar esa reputación. Historia 15. Esto pasó en un tribunal de reclamaciones menores, sorprendentemente. Mi cliente era un hombre mayor que demandaba a su sobrino por robarle un coche clásico. El sobrino, de veintitantos años, bien vestido, educado, y afirmaba que su tío le regaló el coche y que solo preservaba una reliquia familiar. Su Instagram estaba lleno de obras de caridad y fotos de viajes. Todos lo adoraban. Pero mi cliente decía otra cosa. Y teníamos pruebas. Una cadena de correos donde el tío decía no varias veces, más un rastreador GPS en el coche que lo ubicaba en una ciudad completamente diferente la noche en que fue tomado. ¿El verdadero giro? Un video de TikTok que apareció la mañana del juicio. El sobrino se había grabado bromeando mientras se llevaba el coche, mientras su tío gritaba «no» de fondo. El pie de foto decía: los viejos no entienden la cultura automotriz. Mostramos el video en la sala. El juez otorgó la compensación total. El chico perdió el coche y probablemente perdió 10,000 seguidores esa semana. Historia 16. Yo era auxiliar en un juicio penal por atropello y fuga. El acusado era un mecánico solitario con una coartada dudosa. Pero el hijo de la víctima parecía sacado de una postal. Estudiante de medicina, matrícula de honor, sin antecedentes. Habló con calma en el estrado sobre cómo vio todo y cómo identificó al conductor como el mecánico. Todos le creyeron, hasta que la defensa presentó imágenes de una cámara de tráfico que se habían recuperado tarde por burocracia. Mostraban claramente el coche del estudiante huyendo de la escena segundos después del impacto. Fragmentos de pintura coincidían. ¿La clave? Intentó presentar un reclamo al seguro al día siguiente por daños de estacionamiento. Al ser presionado, confesó. Resultó que estaba texteando mientras conducía y entró en pánico después de atropellar al hombre. Mintió. Dejó que un inocente fuera arrestado para salvar su futuro. El niño dorado lo perdió todo. Mi supervisor dijo que era la primera vez que veía a alguien desmoronarse más rápido que un carrete al caer. Historia 17. Fue un juicio civil por ciberacoso entre dos adolescentes. La demandante era una chica artística, solitaria, que había sido acosada en línea. La acusada, la niña dorada del instituto. Calificaciones perfectas, presidenta del consejo estudiantil, cartas de recomendación brillantes. Negó todo. Sus amigas hablaron a favor de su carácter. Incluso sus padres testificaron, jamás haría algo así. Ella enseña talleres de bondad. Entonces llegó la bomba. Una cuenta anónima de Twitter que rastreamos hasta su IP. Era la misma que se usó para enviar cientos de mensajes crueles a la demandante, burlándose de su aspecto, amenazándola e incluso alentándola al autodaño. El golpe final. Un video de Snapchat donde se reía con sus amigas mientras leía en voz alta el mensaje que acababa de enviar. Veamos si vuelve a llorar hoy en clase. Nadie volvió a mirarla a los ojos. Ni siquiera sus propios padres.